Bueno, estamos en diálogo abierto con Francisco Tayana. Muy buenas tardes, ¿cómo te va, Francisco? Bueno, Silvio, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, al contrario. Bueno, mira, el motivo central es lo que te dijimos fuera de micrófono, de que nos interesaría que nos narres cómo te ha ido en ese viaje por ese país continente que es India, ¿no? Bueno, la verdad que India es como bien decís vos, es un país de una escala que a veces cuesta dimensionar, ¿no? Actualmente es el país más poblado del mundo, es el séptimo país más grande del mundo en extensión, es aún más grande que Argentina por un buen margen. Tiene todos los climas y tiene también una densidad, una complejidad cultural, histórica, lingüística, étnica, que realmente es impresionante. El motivo de este viaje se basa en el hecho de que el año pasado arranqué un proyecto de doctorado en Ciencias Sociales en la UBA, justamente con un proyecto de tesis sobre la historia diplomática entre India y Argentina, creyendo que India va a ser un actor cada vez más importante en el escenario internacional y en el futuro de nuestro país. Y para entender un poco mejor el tópico de mi tesis, emprendí este viaje de 3 meses en el cual recorrí todas las regiones generales de la India. Ujú. Muy bien. ¿Cuándo lo comenzaste al viaje, Francisco? Estuve entre mediados de noviembre y mediados de febrero. Ujú. Y recorrí más de 11.000 kilómetros por tierra y en el proceso también encaré un proyecto audiovisual que ahora la semana pasada lo he estrenado como mi primer largometraje, un documental sobre la historia de la India, en el cual intento hacer un recorrido sobre la historia y la complejidad de ese país, filmado todo en la locación. La preparación del viaje y de todo el proyecto, ¿lo fuiste programando o fue también una cuota importante de improvisación, digamos, de espontaneidad? Bueno, hay un dicho que me gusta mucho, que dice: solo hay una manera de hacer reír a Dios, que es contarle nuestros planes para el futuro. Esa y la frase del gran general prusiano von Moltke: ningún plan, por más bueno que sea, sobrevive el primer contacto con el enemigo. Entonces pasaron un poco de ambas cosas, ¿no? Si bien 3 meses parece mucho tiempo para recorrer, India nuevamente es un país extraordinariamente grande y extraordinariamente complejo, y aún 3 meses uno se queda corto y bueno, a pesar de que uno se pase la vida recorriendo la India, a uno siempre van a quedar cosas por ver. De todas maneras, en los viajes siempre hay imprevistos, hay cambio de planes, hay reajustes que uno tiene que hacer con la realidad, y también hay oportunidades que se presentan. De hecho, una cosa curiosa, graciosa que me pasó es que el día que yo iba a estar en Calcuta, una ciudad históricamente muy importante por distintos motivos, justo dio la casualidad de que Messi hacía una presentación en el principal estadio de la ciudad y uno de los principales estadios del país, y obtuve una entrada y pude justamente asistir a ese espectáculo que terminó de una manera particular, y bueno, al final todo eso terminó siendo también parte del documental, ¿no? También el poder aprovechar esas oportunidades que se van presentando en los viajes, ¿no? Este, Hablar de India te lleva a lo inmenso, lo gigante, en cualquier orden. Yo te digo, se me ocurre por un lado la historia milenaria que tiene ese país, la religión y la población. De esos 3 elementos, ¿nos podés dar un pantallazo? Sí, cómo no. Ante todo, me parece que lo que tenemos que tener en cuenta es que, en general, India la comparamos, se suele comparar con el otro gran gigante asiático, que es China, ¿no? Por ser países inmensos, a escala continental, y también civilizaciones en sí mismas y civilizaciones que han existido durante milenios. Sin embargo, creo que esta comparación no es la más acertada, porque la historia de ambos países son bien distintas en varios sentidos, pero sobre todo
hay que tener en cuenta que China fue durante milenios unificada por un mismo sistema imperial, que mostró una resiliencia y una continuidad enorme. Entonces es un país desde hace mucho más tiempo, mucho más unificada con estándares centralizadores, normativos, burocráticos, que le da una mayor homogeneidad. India no, y de hecho una de las particularidades de India es que hasta el día de la fecha ningún estado o imperio o confederación jamás ha aglutinado en un mismo momento todos los territorios que podrían ser considerados parte de India, ¿no? Y aún la República de India que conocemos tiene dos partes que antes pertenecían y pertenecieron durante siglos a distintos reinos o distintas culturas, que son Pakistán y Bangladesh, que fueron productos de la partición justamente que hicieron los británicos al retirarse. Entonces creo que en muchos sentidos el mejor punto de comparación para India en realidad es Europa, ¿no? Territorios que tienen una cantidad comparable de extensión, cantidades comparables de personas, sigue habiendo mucha más gente en India que en Europa, pero en Europa hay unas sólidas 700 millones de personas, y esto y en algún punto la existencia más como un concepto civilizatorio, un marco cultural, o hasta un cierto entramado moral, que una realidad geopolítica concreta. Entonces, dos lugares del mundo que claramente tienen una identidad. Digo, Europa existe más allá de que no haya un Estado que haya unificado Europa alguna vez, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ambos lugares, si bien en general estuvieron mucho más asignados por la fragmentación que por la unificación política, sin embargo, eso no evitó que tuviesen un impacto enorme sobre la historia del mundo. Entonces me parece que esa es la primera clave para entender un poco la historia de la India. Y después me parece que hay dos momentos, hay dos grandes parteaguas. Uno que arranca aproximadamente en el 800 y otro aproximadamente en el 1800, aunque en realidad un poquito antes, pero para simplificar, que son, por un lado, las invasiones musulmanas y después las invasiones británicas. Y esos dos momentos de invasión y colonización y conquista realmente tuvieron un impacto muy duradero en la historia del país hasta el día de hoy, ¿no? La influencia musulmana en la India es innegable, sigue siendo hasta el día de hoy el segundo país con más musulmanes del mundo, más de 200 millones de personas, y muchos de hasta los monumentos más famosos de India, como puede ser el Taj Mahal, pertenecen a esa esfera cultural. Y el segundo es justamente el advenimiento de la colonización británica, primero en manos de una empresa privada, la Compañía de Indias Orientales, y después de 1857, después de la llamada rebelión de los cipayos, que de hecho de ahí viene el término cipayo, que son eran los mercenarios que peleaban a favor de los ingleses, que pasa a formar parte de la corona británica directamente. Ahora, difícilmente la historia del mundo sería la misma si no fuese por la conquista británica de la India, que entre otras cosas llevó a que Inglaterra pudiese acumular muchos de los recursos materiales y después la captación de mercados necesaria para dar ese gran salto que fue la revolución industrial, ¿no? Y realmente es con la India que el Imperio Británico logra un pilar fundamental en su construcción como realmente la primera superpotencia global. Entonces, me parece que en esos sentidos hay puntos fundamentales que no se pueden evitar en la historia de la India. Y después lo que ha sido la República de la India, ¿no? La India que recupera su independencia, cuya independencia en algún punto marca el fin del Imperio Británico, y el surgimiento de este país, que es uno de los principales países del sur global,
que actualmente rápidamente se está convirtiendo en una de las grandes potencias del siglo XXI. En ese sentido, la República de la India es un país que todavía tiene mucho futuro por delante y que creo que en décadas venideras va a jugar un rol cada vez más importante tanto en el escenario internacional como en la historia de nuestras propias relaciones internacionales. Francisco, ¿hay algún tipo de reconocimiento en las diferentes instancias gubernamentales, o ni hablar del pueblo, respecto de Argentina o de Latinoamérica desde allí? Sí, te diría más de Argentina, que, o sea, Argentina tiene un lugar más destacado, sobre todo a través de figuras deportivas. Messi es muy querido, Maradona es muy recordado, y creo que si vamos más al ciudadano de a pie, esas son las principales referencias. Teniendo en cuenta que también al ser un país tan continental, tan vasto, tan profundo, también es un país inmensamente introspectivo, ¿no? Uh-huh. A nivel gubernamental ya estamos hablando en otros términos y con un poco otras agendas. Me parece que ahí sí India claramente tiene un interés en Argentina, ve en Argentina un socio importante, ve a Sudamérica como un lugar clave que India no puede ignorar, y en eso también India es un país con el cual compartimos muchos valores diplomáticos tradicionales, ¿no? India es uno de los países fundadores del movimiento de los no alineados en 1955. India es un país que celosamente ha buscado una autonomía diplomática en el escenario internacional. India es un país que tiene en memoria viva una experiencia de colonialismo británico, y con eso es un interlocutor natural a la hora de plantear cosas como nuestro reclamo soberano sobre las Islas Malvinas. Y en términos generales creo que el ascenso de India son buenas noticias para Argentina, en tanto que la conformación de un sistema global más multipolar le va a dar a la Argentina un margen de maniobra internacional mucho mayor que con el que contamos tanto en la etapa bipolar como unipolar de la Guerra Fría. Uh-huh. ¿Cuáles son los productos, los commodities que puede comercializar Argentina con India? Bueno, principalmente por ahora sector agroexportador, minería y energía. Eso van a ser las tres grandes demandas de la India, que está en medio de un proceso de industrialización masivo a una escala realmente colosal. Después es cuestión de ir viendo qué sectores clave también se van desarrollando en estos años y cuáles van a ser las crecientes demandas de la población india. Lo que sí seguramente nunca le vamos a poder exportar por motivos que son culturalmente sensibles es carne de vaca. Sí. ¿Es notorio eso, Francisco? ¿Está muy a la vista esto que acabas de decir en el pueblo? No, sí. No, sí. O sea, el tema de las vacas, o sea, ves, en India ellos lo que llaman son las vacas libres, o sea, las vacas circulan por la calle, no necesariamente en cualquier calle, pero uno las ve. Matar a una vaca en algunos estados puede ser un delito con más de 10 años de cárcel, y de hecho es un tema bastante sensible con respecto a la comunidad musulmana. Uh-huh. Entonces, todo el tema de la carnicería, en términos generales, es una cuestión extremadamente delicada desde lo político, social y cultural. ¿Cuál es el origen de eso tan arraigado en India? Bueno, digamos, como cualquier creencia de ese tipo, tiene una pata tanto teológica como una pata material, ¿no? En la pata teológica, o sea, eso es una práctica que se fue reforzando dentro de siglos de desarrollo del hinduismo, que es la principal religión
de India, en el cual la vaca pasó a tener un estatus sagrado, que volvió su matanza y su consumo un acto de sacrilegio. Por otro lado, pensemos que en términos generales India es un clima donde el ganado vacuno es relativamente difícil de producir. No sé si difícil sería la palabra, mejor dicho, costoso de producir. Entonces, en realidad hay muchas más cosas que se hacían tradicionalmente con una vaca viva en India que con una vaca muerta. Entonces, la leche es de una importancia primordial. Tradicionalmente, el excremento de vaca fue utilizado durante mucho tiempo, como y hasta el día de hoy en algunas zonas rurales, como combustible. Entonces, en un clima como la India, el valor de una vaca viva para una familia, para una comunidad campesina, es muy superior al de una vaca muerta, dentro de un esquema religioso y moral en el cual el vegetarianismo, si bien no es un mandato, en muchos casos es por lo menos una opción preferible, o por lo menos un estándar de cierto nivel de piedad religiosa. Vos estuviste recorriendo buena parte de India. ¿Cuál es el idioma que prevalece, además del inglés, que se dice? El segundo idioma oficial de la India es el hindi, que es un idioma que a su vez deriva del sánscrito. El sánscrito sería como el latín de la India, pero hay a su vez 22 idiomas cooficiales, que depende de la región. Sin embargo, hay una división lingüística clave en la India, que es la división entre el norte y el sur. En el norte de India se hablan idiomas generalmente de origen indoeuropeo. Los idiomas indoeuropeos es la familia lingüística más amplia del mundo. En la rama europea de los idiomas indoeuropeos encontramos las lenguas germánicas, el inglés, el alemán, el holandés y las lenguas escandinavas, el sueco, el noruego, el danés. Tenemos las lenguas latinas: español, portugués, catalán, gallego, francés, italiano, romanche, etcétera. Las lenguas helénicas, como el griego, las lenguas eslavas, el ruso, el polaco. Hay varias lenguas, y después tenemos la otra rama, que son las llamadas lenguas indo-iranias. Entonces ahí tenemos el persa, o también llamado farsi, el kurdo, y las lenguas propias del norte de la India, que serían el hindi, el urdu, el bengalí, el punjabi, el kashmir, el dogri. Y en el sur de la India tenemos las llamadas lenguas dravidianas, que son una familia lingüística aislada que no tiene ninguna relación conocida o demostrada con otra familia lingüística en el mundo. Entonces, esas lenguas son un poco un misterio para los lingüistas, y son su propia familia, que incluyen idiomas como el telugu, el tamil, el malabar, que son que también hasta étnicamente, digamos, la gente del sur de la India tiene rasgos fisionómicamente distintos. Claramente hay una división norte-sur, y además el norte fue mucho más víctima de invasiones y migraciones masivas a lo largo de milenios. Entonces el norte tenés más una gran convergencia de distintos pueblos, mientras que el sur estuvo un poco más aislado de esos procesos. Y después ya
este de India, cerca de China, cerca de Myanmar, ya entras en un mundo más similar al del sudeste asiático, con otros idiomas más cercanos al birmano que se habla en Myanmar, o muy, muy, muy distantemente relacionados con el chino. Uh-huh. En materia de educación, la educación, ¿qué predomina? ¿La educación privada, la educación pública, la educación mixta? En fin, ¿qué es lo que pudiste apreciar? ¿Y qué niveles, digamos, no? ¿Qué niveles? A ver, el tema con eso es que pensemos que estamos hablando de más o menos la sexta parte de la humanidad. Entonces varía mucho de región, y varía mucho de clase social, teniendo en cuenta que tradicionalmente la India siempre ha tenido altos niveles de desigualdad social, y es una sociedad hasta el día de hoy profundamente clasista en muchos sentidos. Entonces, a ver, por un lado, India es un país que produce, creo que produce bastantes más ingenieros que Alemania todos los años. Por otro, hay zonas rurales de India mucho más marginadas. Hasta hace por lo menos 8 o 10 años se calculaba que alrededor de 300 millones de personas en la India seguían sin acceso a la electricidad. Entonces conviven estos mundos, ¿no? Tenés por un lado muchas comunidades de campesinos minifundistas que practican agricultura de subsistencia, mientras que en otra parte del país tenés gente que diseña, construye y después lanza sondas que llegan a Marte. Y todo eso es parte del mismo país, de un país muy contradictorio que nuevamente sus dimensiones y sus profundidades a veces realmente cuesta asimilar. Sí. Del territorio que recorriste, que fue muy amplio, ¿cómo notaste la situación económica? Algo nos estás diciendo, ¿no? En general, ¿cómo notaste la desigualdad? ¿Cuál era el aspecto que más te ha conmovido desde el punto de vista social, digamos? Bueno, varias cosas. Por un lado, es un país que viene saliendo una experiencia muy dura, que fue la conquista y la colonia británica, claro, que exprimió al país y en el camino generó a decenas de millones de muertos. De hecho, la última hambruna ocasionada por los ingleses la tuvieron en 1943, si no me equivoco, en el medio de la Segunda Guerra Mundial, donde se murieron varios millones de personas. Después tenés otros 3 o 4 millones de muertos durante la partición de la India, que es cuando los ingleses la dividieron en 2 países, ¿no? Entonces, por un lado, es un país que en unos 70 y pico años de independencia, casi 80, se tuvo que sobreponer a un punto de partida muy duro. Y los resabios de eso todavía son apreciables. Por otro lado, no hay un indio vivo que realmente pueda recordar un momento económico mejor en la historia del país que el actual. Porque es un país que viene creciendo sostenidamente década a década. Y es un país que está en el medio de una gran transformación a nivel, por ejemplo, infraestructura. Es un país que uno lo recorre y ve construcción a gran escala de nuevas autopistas o puentes en casi cualquier lugar. Entonces, esos dos aspectos conviven. Una cosa interesante de India desde un punto de vista latinoamericano también es cómo conviven también niveles de pobreza importantes, o sea, una pobreza visible, una situación de a ratos realmente muy cruda, y un importante orden social.
O sea, India es una demostración de que la pobreza y la desigualdad no necesariamente llevan a delincuencia y a inseguridad. Porque en eso, yo he recorrido lugares de India que realmente eran muy complejos desde el punto de vista de lo económico, de lo social, y nunca temí que me robasen, nunca sentí que podía llegar a sufrir algún incidente de ese estilo, ¿no? Entonces eso también es una cosa que me llamó la atención y vale la pena hacerse algunos interrogantes al respecto. Estamos en diálogo abierto con Francisco Tayana. Seguimos en diálogo abierto con Francisco Tayana y nos está comentando, narrando sintéticamente su experiencia en ese gran país que es India. Vos hablaste del sur y del norte de India. ¿Cuál es la relación a partir con ese gran país que tiene al norte India, que es China? Mala, en general mala. India, o sea, fuera de Pakistán, India ve como su principal rival, como su principal amenaza geopolítica a China. Y en general tiene tiene una gran desconfianza de China y en general se mide contra China y se refleja en China. China no considera a India como un rival de la misma manera que India considera a China. China es un país que se refleja y rivaliza con Estados Unidos. Entonces hay un poco una disparidad ahí, pero y definitivamente China ocupa un lugar mucho más importante en el cálculo estratégico de India que al revés. Esto no significa que de todas maneras no logren cooperar en otras áreas, y por ejemplo ambos son miembros fundantes del BRICS, pero y esto me parece es una cosa importante aclararlo porque siento que a veces se presenta un poco de otra manera. Es importante señalar que BRICS no es una alianza, es un foro multilateral de cooperación, pero no es la antítesis de la OTAN. La OTAN sí es una alianza militar y BRICS no. Y uno de los principales problemas que tiene BRICS es que varios de los países que lo integran son rivales y competidores geopolíticos claros. De hecho, inicialmente, poco después de la Revolución China, la fundación de la República Popular y la independencia de la India, en los años 50 hubo un momento en el cual ambos países se llevaban relativamente bien, y de hecho ambos países fueron a la conferencia de Bandung, donde se funda el movimiento de los no alineados, y después en esa misma década Zhou Enlai, el canciller de Mao Zedong, visita India y es recibido por quien es como el Perón de la India, Jawaharlal Nehru, y de ese eslogan quedó en la memoria, de esa visita quedó un eslogan en la memoria colectiva que era Hindi, Chini y Bye Bye, los chinos y los indios son hermanos. Ahora, lo que pasaron fueron un par de cosas en el medio que hay que aclarar. La primera es que durante los años 50 la República Popular China enfrenta levantamientos y problemas en la región del Tíbet, que está del otro lado de los Himalayas, del otro lado, o sea, en la frontera con India. Y el Tíbet, donde, bueno, obviamente está el budismo tibetano, culturalmente siempre ha tenido una cierta relación con India, que es el lugar del nacimiento del budismo, justamente, ¿no? Entonces, India siempre ha sentido
tener cierta influencia sobre el Tíbet, y el gobierno de Nehru apoya y recibe en exilio al Dalai Lama, el líder teocrático del Tíbet, antes de la llegada de las tropas comunistas de Mao Zedong. De hecho, el Dalai Lama sigue, ese mismo Dalai Lama sigue residiendo en el norte de India hasta el día de hoy. Bueno, Mao eso obviamente no lo vio con buenos ojos, y eso se lo cobró a Nehru en una guerra fronteriza en 1962. De hecho, cerca de ahí, también en una zona donde había una disputa fronteriza en el Himalaya, una guerra que duró un mes, y las tropas de Mao, con mucha más experiencia militar, se impusieron de manera contundente en el campo de batalla. A partir de ahí, y por el resto de la Guerra Fría, siempre la relación entre China e India fue muy mala, en un contexto en el cual la relación entre China y la Unión Soviética pasó a ser cada vez peor, hasta que ambos países terminaron enfrentándose en el llamado cisma sino-soviético, que responde a un montón de causas, pero hay una que es ideológica política fundamental, que es cuando en 1956 la Unión Soviética, al mando de Nikita Khrushchev, inicia el periodo de desestalinización, y dentro de la historia del marxismo-leninismo arranca por un camino llamado revisionista, algo que los chinos nunca perdonaron, que siempre se mantuvieron en la línea ortodoxa del marxismo-leninismo, de la línea que va de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao. Entonces, en medio de ese conflicto, la Unión Soviética siempre mantuvo buenas relaciones con India, mientras que China tenía cada vez peores relaciones con ambos, lo cual lo llevó a China a volverse un aliado de Pakistán en contra de India. Entonces, ahí hay un juego geopolítico muy complejo que se da a lo largo de la Guerra Fría. En la posguerra fría, y sobre todo con la llegada de Vladimir Putin al poder en Rusia, China recompone mucho sus relaciones con Rusia, y Rusia es un poco un intermediario en la relación entre India y China. Pero es una relación contradictoria. Nuevamente hay instancia de cooperación, pero también es una relación bastante tirante. Y India sigue viendo como su gran amenaza el ascenso de China. Francisco Tayana, una pregunta del orden económico y las organizaciones empresariales y cooperativas y de trabajadores que pudiste observar. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuáles son las organizaciones empresariales, cooperativas y de trabajadores que pudiste observar, que pudiste ver, que pudiste contactar? Sí, en las segundas dos categorías, ninguna, para serte totalmente franco, porque no son mis temas y desconozco absolutamente. Está bien. Sí te podría decir que India a esta altura tiene un par de grandes conglomerados empresariales. Adani y el grupo Tata son dos de los más importantes. La historia de Tata es interesante porque ellos son de una minoría étnica y religiosa en la India, llamado los Parsi, que significaría los persas, que son de la religión zoroastriana, que es la antigua religión del imperio persa. De hecho, los sacerdotes de la religión zoroastriana se llaman magos, y por eso son los tres reyes magos de la Biblia. O sea, en realidad eso hace alusión a la religión zoroastriana. Pero bueno, de hecho Freddie Mercury era zoroastriano, entre otros. Los Parsis siguen siendo una comunidad muy influyente, a pesar de ser solo unas 250.000 personas, casi todas concentradas en la ciudad de Mumbai, una de las principales ciudades de India, que viene a ser algo así como el Nueva York de la India, ¿no? Y es una y otra vez una comunidad que se ha destacado mucho, y en el caso de los Tatas han vuelto un conglomerado central, desde acerías a producción de autos,
a más o menos cuánto rubro se te ocurra. Entonces, sí, a esta altura hay un avance muy importante de grandes conglomerados empresarios industriales dentro de India, que con el gobierno actual de Narendra Modi, que tiene una alianza importante con el gran capital indio, también han dado saltos muy importantes en los últimos 15 años. Semejante viaje, vos lo realizaste, en la película vos presentás un grupo de chicos de tu edad, ¿lo realizaste solo o con el apoyo logístico de un grupo de...? No, yo la mayoría del viaje, esos 3 meses estuve solo, y todo el documental lo escribí, lo filmé, lo edité yo. Sí, durante 3 semanas, alrededor de Navidad, tuve un grupo de 6 amigos con los que se sumaron a mi viaje y con los que recorrí algunos lugares de la India, pero también un poco más en plan turístico. Está bien, está bien. Bueno, esto daría para charlar muchísimo. Te queremos agradecer el tiempo que le has dedicado, que nos has dedicado, Francisco. Nos comprometemos a molestarte en algún otro momento cuando vos tengas, ahora vas a concentrarte todo en tu estudio, en lo que tenés que rendir no dentro de mucho tiempo, y bueno, de estar un poco con tu familia. ¿Los has extrañado a tus padres, a tus amistades, en fin? No, sí, eso siempre. Bueno, Francisco Tayana, te queremos agradecer mucho este encuentro y será hasta cualquier momento. Espectacular, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por el espacio. Chao, Francisco. Abrazo grande.